Durante 35 años de carrera, fui una jefa de enfermeras que nunca se doblegó ante ninguna dificultad ni presión. Pero solo 48 horas antes del día de mi jubilación, el momento que más esperaba en toda mi vida, mi nuera canceló en secreto todos los servicios. Desde el lugar en una hacienda lujosa, el banquete, hasta la banda de mariachis, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Incluso le dijo a su propia madre, con un tono lleno de burla, que yo era una vieja perezosa, que solo quería dejar de trabajar para empezar a vivir a costa de sus hijos. El día de la celebración, 100 invitados, entre colegas y amigos de toda la vida, llegaron al lugar, pero frente a ellos solo había un terreno vacío lleno de hierba y basura. Mi nuera estaba allí con una expresión de satisfacción, esperando el momento en que yo quedara humillada frente a todos. Pero ella nunca imaginó que mi mejor amiga había descubierto ese plan desde mucho antes. Lo que ella había preparado, y la manera en que la verdad salió a la luz justo después, la dejó completamente sin palabras, y cambió la situación por completo. Antes de comenzar, si hoy disfrutas esta historia, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte al canal, pero solo si realmente lo deseas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué hora es ahora mismo, en el lugar desde donde estás viendo? Me llamo Elena. Durante 35 años, mis manos conocieron el frío del acero de los hospitales y el calor de la piel de miles de pacientes. Fui enfermera jefa, una mujer que no se doblegaba ante las guardias dobles ni ante el dolor ajeno, pero nunca imaginé que el golpe más fuerte me lo darían en mi propia casa, bajo el techo que yo misma pagué con cada gota de mi esfuerzo. Era una tarde pesada, de esas donde el aire de México parece quedarse quieto, cargado de un calor que se te pega a la ropa. 35 años de servicio merecían un adiós digno, y yo me sentía como una niña pequeña esperando el Día de Reyes. Estaba en la cocina, con las manos todavía oliendo a esa mezcla dulce de canela y azúcar de los churros que acababa de freír. Quería llevarle unos a Sofía, mi nuera, y de paso mostrarle algo muy especial. Tenía guardado un prendedor de plata tradicional, una joya que mi madre me dio y que yo pensaba usar ese sábado para lucir como la jefa de enfermeras que siempre fui. Caminé por el pasillo, con pasos suaves para no interrumpir si estaba ocupada, pero al acercarme a su puerta, que estaba apenas entreabierta, escuché una risa. No era la risa dulce que ella solía mostrarme cuando me pedía consejos de cocina. Era una risa filosa, cargada de una burla que me heló la sangre. Ella estaba hablando por teléfono con su madre. Pude escuchar su voz perfectamente, presumiendo como si hubiera ganado la lotería. Le decía que no se preocupara, que ya se había encargado de todo ese lío. Dijo que la hacienda, San Gabriel, el banquete, la banda de mariachis y hasta el transporte de las flores, todo había sido cancelado. Mi corazón dio un vuelco. Escuché cómo le contaba a su madre, entre carcajadas, que ya había recuperado el dinero de los depósitos. Lo peor fue cuando dijo que con ese dinero ya había comprado 2 boletos en clase ejecutiva para que ellas 2 se fueran de vacaciones a Cancún. Me sentí como si me hubiera caído un rayo en medio de la sala. La hacienda Longley que tanto soñé, la música que elegí con tanto cariño para bailar con mis antiguos colegas, todo se había vuelto humo con un par de llamadas a mis espaldas, pero Sofía no se detuvo ahí. Bajó un poco la voz, pero el veneno se sentía igual de fuerte. Llamó a mi jubilación un descanso para una vieja floja que solo quería vivir de los demás. Se burló de mí preguntándose si yo me creía una reina. Dijo que este sábado me dejaría ir a un terreno baldío en las afueras, cargando con mis 100 amigos viejos, para que nos quedáramos ahí parados, mirándonos las caras. Quería ver cuánto valía mi orgullo de enfermera jefa cuando me viera humillada frente a todos. En ese momento, el mundo se me puso al revés. El olor a canela de mis manos me dio náuseas. Desde el patio trasero, escuché el sonido del agua y el roce de un trapo. Era mi hijo, Nacho. Estaba ahí afuera,
lavando el coche de su esposa con un esmero que me dolió en el alma. Quería decirle que la mujer que él amaba estaba escupiendo sobre mi vida, pero mis pies no se movieron. Recordé lo que pasó la semana pasada cuando intenté quejarme de que Sofía estaba muy irritable por los gastos de la fiesta. Nacho ni siquiera me miró a los ojos. Me dijo que Sofía se estaba esforzando mucho por organizarme algo lindo en la hacienda y que yo no debería ser tan difícil. Me llamó demasiado sensible. Ahí estaba él, cuidando a su diosa, mientras su diosa me clavaba un puñal por la espalda. Me di cuenta de que si salía en ese estado, Nacho simplemente diría que estoy confundida o que soy una vieja amargada. Retrocedí en silencio, escondiéndome en mi pequeña habitación. Cerré la puerta y me senté frente al altar de la Virgen que tengo en la mesita. Me faltaba el aire. 35 años, cuidando enfermos, viendo nacer y morir gente, y ahora resultaba que yo era una mantenida. El dolor que sentía empezó a transformarse. Las lágrimas que corrían por mis arrugas se sentían calientes, pero mi mente empezó a enfriarse de una manera extraña. Me miré en el espejo. Me limpié la cara con firmeza. Ellos querían que yo pasara vergüenza en un terreno baldío mientras disfrutaban de mi dinero en las playas de Cancún. Está bien. Sofía no tiene idea de quién soy. Una enfermera jefa que ha lidiado con la muerte no se dobla por el capricho de una niña tonta. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer. Pero le juré al alma de mi difunto esposo que ese sábado yo no sería la que se quedaría sola en el polvo. La persona que iba a pagar por pisotear el orgullo de una madre sería ella. Tomé mi teléfono con las manos firmes. Busqué en la lista de contactos hasta que encontré el nombre de mi comadre María. Ella es la única persona en este pueblo con el carácter suficiente para ayudarme a organizar una revolución en silencio. Pero antes de marcar, necesitaba cerrar los ojos y recordar. Necesitaba entender en qué momento dejé que esa serpiente entrara en mi nido para no cometer ni un solo error en mi plan de justicia. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera vieja de mi armario. No llamé a María de inmediato. Necesitaba un momento para preguntarme. Elena, ¿en qué te equivocaste? Mis ojos se posaron en la foto del día de la boda de Nacho y Sofía. En el retrato, ella me abrazaba del brazo, sonriendo con una frescura que recordaba a las flores de cempasúchil en un día de fiesta. En aquel entonces, bendito Dios, pensé que la vida me estaba regalando la hija que nunca tuve. ¡Qué ciega estuve! Hace 2 años, Sofía entró en nuestra casa con esos ojos grandes y redondos, siempre brillando de supuesta admiración por la madre enfermera. No parecía una de esas chicas modernas y presumidas de la ciudad. Se sentaba conmigo en la cocina y me pedía que le enseñara a hacer el mole poblano con mi receta secreta. Me escuchaba hablar durante horas sobre mis guardias en el hospital, sobre cómo salvamos a aquel niño en la sala de urgencias, o sobre las noches eternas de café y expedientes. Cada mañana, ella me preparaba un café de olla delicioso, con su toque de piloncillo y canela. Me decía al oído que yo ya me había sacrificado demasiado por extraños y que era hora de que me consintieran como a una patrona. Yo, que pasé media vida entre el olor a desinfectante y el sonido de las sirenas, me sentí de repente vista, valorada. Hace 6 meses, cuando empecé los papeles de mi jubilación, fue ella la que tuvo la gran idea. Me dijo que 35 años de servicio no eran cualquier cosa, que el pueblo me debía un homenaje. Propuso la Hacienda San Gabriel, el lugar más elegante de la región. Yo dudé. Claro que dudé. El costo de ese lugar se llevaba casi la mitad de mis ahorros de toda la vida, de esos turnos extra que hice para que a Nacho no le faltara nada. Pero ella supo cómo manipularme. Me dijo que yo me merecía lo mejor y que ella se encargaría de hablar con los proveedores, los mariachis y el banquete
para que yo pudiera disfrutar mis últimos días de trabajo sin preocupaciones. Nacho, con esa sonrisa mansa que siempre ha tenido, le tomó la mano a su esposa y me dijo que le hiciera caso, que ella era muy buena organizando cosas, y yo, por verlos felices, por querer mantener la paz en la mesa, le entregué las llaves de mi cuenta de ahorros, le entregué la espada con la que ahora pretendía cortarme el cuello. Esas noches en que la veía susurrar por teléfono con su madre y me miraba de reojo cuando yo entraba a la sala, o aquellas veces que le pregunté por los contratos de la música y ella me ponía cara de ofendida, preguntándome si es que acaso no confiaba en ella. Mi paciencia de madre mexicana me hizo guardar silencio. Siempre preferí aguantar un mal sabor de boca antes de causar una pelea que arruinara la armonía de la casa. Elegí la paz familiar por encima de mi propia intuición, y lo que recibí a cambio fue la traición más amarga. Pero lo que más me quema por dentro no es el dinero que se robó. Durante estos 6 meses, ¿en qué mundo vivió Nacho? ¿De verdad no se dio cuenta de nada, o es que eligió darle la espalda a la madre que lo parió con tal de no perder la tranquilidad falsa que tiene al lado de esa mujer mentirosa? Necesitaba enfrentar la realidad. Necesitaba mirar a Nacho a los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Pero primero, tenía que hablar con María. Mi comadre sabe cosas que yo no. Y juntas, íbamos a preparar el terreno para que esa serpiente probara su propio veneno. La jubilación de la enfermera jefa Elena no iba a ser un entierro en un baldío. Iba a ser el día en que todo el pueblo vería quién es quién en esta familia. Esa noche, el comedor de mi propia casa se sentía más frío que una sala de urgencias a las 3 de la mañana. El aire estaba tan pesado que cada vez que intentaba respirar, sentía que me faltaba el oxígeno. Solo se escuchaba el ruidito metálico de los tenedores chocando contra los platos de porcelana y el murmullo de la televisión en la sala, que hablaba de noticias que a nadie le importaban. Miré a Nacho, mi hijo. Estaba ahí sentado, frente a mí, pero su alma parecía estar a kilómetros de distancia. Tenía los ojos clavados en su celular y de vez en cuando soltaba una risita tonta, levantando la vista solo para buscar la complicidad de Sofía. Ella le respondía con una sonrisa dulce, esa sonrisa de miel que yo ahora sabía que estaba hecha de hiel. Se me cerró el estómago. Miré las manos de Nacho mientras cortaba su comida. Eran las mismas manos pequeñitas que yo protegí del frío durante tantas noches de invierno. Eran las manos que yo guié cuando dio sus primeros pasos en el jardín. Y ahora, esas manos servían de escudo para la mujer que planeaba pisotear mis 35 años de esfuerzo. Aclaré mi garganta. Traté de que mi voz sonara tranquila, como cuando tenía que darle una mala noticia a un paciente sin que entrara en pánico. Le dije que esa tarde había pasado por la hacienda San Gabriel y que me extrañó ver los portones cerrados con cadena. Le pregunté si no sería bueno echar una vuelta, por si acaso estaban reparando algo antes del sábado. Solté esas palabras como quien lanza una piedrita a un pozo profundo, esperando escuchar el eco del agua, pero no hubo eco. Nacho ni siquiera levantó la cabeza. Soltó un suspiro de fastidio, de esos que te dan cuando alguien te está quitando el tiempo. Me dijo que yo siempre andaba de exagerada y que Sofía ya lo tenía todo confirmado por teléfono. Me pidió que me quedara quieta en la casa y que dejara de andar de curiosa por la calle, imaginando cosas que no eran. Sofía me miró de reojo. Vi un destello de triunfo en sus ojos, una burla que me quemó la sangre. Ella se estiró, le puso un trozo de carne en el plato a Nacho y le dijo con una voz suavecita que seguramente yo estaba así por la presión de la jubilación, que a los viejos les daba por ponerse nerviosos cuando ya no tenían nada que hacer. Sentí un corrientazo por toda la espalda. Me estaban tratando como a una anciana lúgubre, como a un mueble viejo que ya no funciona bien, pero no me di por vencida. Me levanté de la silla, me acerqué a mi hijo y le puse la mano en el hombro. Le pedí por favor que me escuchara. Le pregunté si él mismo había visto los recibos de la hacienda o el contrato de los mariachis. Entonces,
ocurrió. Nacho dio un golpe seco en la mesa que hizo saltar los cubiertos. Se levantó de golpe y me miró con una rabia que yo no le conocía en 30 años. Me reclamó que Sofía se estaba matando, trabajando y organizando todo para que yo tuviera mi fiesta, y que era una ingratitud de mi parte andar sospechando de ella como si fuera una ladrona. Me dijo que no fuera egoísta, me gritó que mi cabeza ya estaba empezando a fallar y que si no confiaba en ellos, lo mejor era que no hubiera ninguna fiesta. Esas palabras fueron como bofetadas de fuego en mi cara. Me quedé ahí parada, tiesa como un poste, viendo cómo mi propio hijo me daba la espalda y se encerraba en su cuarto de un portazo. Me quedé a solas con Sofía. Ella dejó de fingir, se levantó lentamente, se acercó a mí y pude oler ese perfume de té de manzanilla que siempre usa. Me advirtió que el sábado me iba a quedar esperando en ese terreno baldío para ver qué tan alto me llegaba el orgullo de enfermera jefa. Cuando se fue, sentí que algo dentro de mí se terminaba de romper. Había perdido a mi hijo. Él no estaba engañado. Él había elegido creer en la mentira porque era más cómoda que la verdad de su madre. Pero en medio de ese dolor nació una fuerza nueva, una fuerza de hielo. Ya no era la madre que buscaba protección. Volvía a ser la jefa de enfermeras que había visto a la muerte a los ojos 1000 veces. No iba a dejar que estos dos me pisotearan. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en la orilla de la cama, tratando de controlar los latidos de mi corazón. Saqué mi teléfono de debajo de la almohada. Ya no tenía a nadie en esa casa, pero sabía que en este pueblo, la amistad de una comadre vale más que el oro. Esperé a que la casa estuviera en silencio. Me puse mi rebozo bien apretado para protegerme del aire de la noche. Salí por la puerta de atrás, cuidando de no hacer ruido, como si fuera una extraña huyendo de su propio hogar. El sonido de los grillos en el jardín me pareció la música más triste del mundo. Caminé 3 cuadras largas, sintiendo el frío de México metiéndoseme en los huesos. Cuando llegué a la casa de María y vi la lucecita de aceite brillando en su ventana, sentí que por fin podía respirar. María me abrió la puerta y no tuvo que preguntarme nada. Me vio la cara, me vio los ojos hinchados y simplemente me jaló hacia adentro, dándome un abrazo que olía a incienso y a pan de maíz. Me solté a llorar. Fueron las primeras lágrimas de verdad que saqué desde que empezó esta pesadilla. Le conté todo, palabra por palabra. Le conté de los boletos a Cancún, de los insultos de Sofía y de los gritos de Nacho. Le dije que me querían humillar llevándome a un terreno lleno de basura para que mis amigos se burlaran de mí. María no lloró. Se quedó muy seria, apretando los labios. Me miró con esos ojos de sabiduría que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. Me dijo que ella ya sospechaba algo. Me contó que había visto a Sofía en el correo, sacando dinero en efectivo, y que la había escuchado hablar en el mercado con su madre sobre un viaje a la playa. Entonces María hizo algo que me dejó sin palabras. Abrió el cajoncito de su altar y sacó un papel con el sello de la parroquia. Me confesó que hace un mes, ella misma había ido a apartar el salón grande de la iglesia. Me dijo que conocía bien a Sofía y sabía que algo iba a salir mal, así que usó sus ahorros para asegurarme un lugar digno. Miré a mi amiga y entendí que Dios no me había abandonado. Mi bondad con mi hijo había sido ciega, pero la malicia de Sofía no pudo contra la lealtad de una verdadera hermana. Nos sentamos bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe y empezamos a armar la estrategia. No íbamos a cancelar el plan de Sofía. Íbamos a dejar que ella pensara que se había salido con la suya hasta el último segundo. Ella es la presidenta de la Asociación de Enfermeras, y su palabra es ley. Usaría su teléfono para mandar mensajes a los 100 invitados. Les diría que, por una sorpresa especial para mí, el lugar de la fiesta se cambiaba al salón de la parroquia. Les pediría que guardaran el secreto absoluto.
Que nadie le dijera nada a Nacho ni a Sofía para no arruinar la sorpresa. En nuestro pueblo, cuando una comadre pide un favor de ese tamaño, todo el mundo obedece. Los doctores, mis compañeras del hospital, los vecinos, todos se convertirían en mis cómplices. Ellos sabían quién era yo y sabían que yo no merecía lo que me estaban haciendo. Cuando salí de la casa de María, ya estaba empezando a clarear. El cielo tenía ese color azulito claro antes de que salga el sol. Ya no me sentía una víctima. Sentía la sangre de mis abuelas guerreras corriendo por mis venas. Iba a regresar a mi casa. Le iba a sonreír a Sofía y me iba a aguantar sus desprecios por unas horas más. Llegué a la casa antes de que Nacho y Sofía se despertaran. Entré calladita y empecé a guardar mis cosas más valiosas en una maleta pequeña que escondí debajo de la cama. El acto final de mi vida laboral estaba a punto de empezar. Me iba a enfrentar a Sofía en el desayuno, con la cara más tranquila del mundo, mientras por dentro, mi reloj ya estaba contando los minutos para que se le cayera la máscara. El sábado no sería mi fin, sería el comienzo de mi libertad. Regresé a casa cuando el primer rayo de sol empezaba a iluminar las tejas rojas de nuestro pueblo. El aire todavía estaba fresco, pero por dentro yo sentía un fuego que no se apagaba. Al entrar, me encontré con Sofía en la cocina. Se veía tan fresca, tan dueña de todo, con su vaso de jugo de naranja en la mano y una sonrisa que me pareció más falsa que un billete de madera. Me saludó con una alegría exagerada. Me preguntó que de dónde venía tan temprano. Antes de que yo pudiera inventar una excusa, ella empezó con su teatro. Me dijo que acababa de colgar con la gente de la Hacienda San Gabriel y que ya tenían todo listo para mañana. Me aseguró que los mariachis ya habían ensayado las canciones que tanto me gustan. La miré directamente a los ojos y vi algo aterrador. Por dentro, mi alma de enfermera, acostumbrada a mantener la calma en medio del desastre, tomó el mando. Le di las gracias con voz suave, diciéndole que no sabía qué haría sin ella. En mi mente, le respondí con otra frase. Le dije que siguiera actuando, que disfrutara su papel, porque a su escenario le quedaban exactamente 24 horas de vida. Lo primero que hizo fue besar a Sofía en la frente, como si ella fuera una santa. Luego me miró a mí con esa cara de sábelo-todo que tienen los hijos cuando creen que sus padres ya no razonan bien. Me pidió que viera cómo Sofía se había encargado de todo. Me dijo que ya no tuviera dudas de ella y que me relajara. Me dolió el alma verlo tan ciego. Nacho es un hombre bueno, un hijo que siempre fue noble, pero el amor lo tiene tan aturdido que no huele la podredumbre de la mentira que tiene frente a sus narices. No le dije nada. Me puse a lavar los trastes en silencio. Cada plato que enjuagaba era para mí un paso más hacia la libertad. Mi silencio no era por aguantar, era el silencio de un cirujano que prepara el bisturí para cortar la parte enferma de la familia. Al caer la tarde, Sofía entró a mi cuarto cargando una caja vieja de cartón. Me la entregó con una indiferencia que me dio náuseas. Adentro estaba mi uniforme de enfermera de hace 10 años. Estaba viejo, con los hombros desgastados y el color ya se le había puesto amarillento por el tiempo. Según ella, la fiesta de jubilación debía ser algo sencillo y tradicional. Me soltó el golpe diciendo que lo mejor era que yo usara ese uniforme viejo. Dijo que así la gente recordaría mis años de sacrificio y que no hacía falta gastar en vestidos elegantes que luego no iba a usar. Mientras ella hablaba, yo miré de reojo hacia su cuarto. La puerta estaba abierta y debajo de su cama se alcanzaba a ver la bolsa de una tienda muy cara de la Ciudad de México. Yo sabía lo que había ahí. Era un vestido de seda precioso que ella misma se había comprado con el dinero de mi cuenta de ahorros. Ella quería que yo me viera como una vieja acabada y pobre, mientras ella brillaba como una reina en mi propia fiesta de humillación. Toqué la tela gastada del uniforme. Mi voz salió tranquila, casi fría. Le dije que tenía razón. Le dije que el sacrificio siempre tiene un precio y que me pondría ese uniforme
con mucho orgullo. Ella sonrió, pensando que ya me había dado la última bofetada. No sabía que ese uniforme viejo iba a ser mi armadura de batalla. Esa noche no pude pegar el ojo. Me quedé en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. De repente, mi teléfono empezó a vibrar debajo de la almohada. Eran los avisos del grupo que mi comadre María había organizado. Mis antiguos compañeros del hospital, mis vecinos, y hasta el padre de la iglesia me mandaban mensajes diciendo que estaban emocionados. Sentí un calorcito en el corazón al darme cuenta de que todo el pueblo estaba conmigo. Estábamos tejiendo una red invisible debajo de los pies de Sofía. Ella creía que tenía el control de los hilos, pero no sabía que la verdadera función se iba a dar en un escenario que ella ni siquiera imaginaba. Cuando llegó el sábado por la mañana, el pueblo se sentía diferente. Sofía se levantó muy temprano, se arregló como si fuera a una boda real y me apuró para que me vistiera. Me puse el uniforme viejo, me amarré el pelo bien firme y me miré al espejo una última vez. Al subir al coche para ir al supuesto evento en la hacienda, miré por la ventana. Vi a mi comadre María parada en la esquina de la calle. Ella no dijo nada. Solo me hizo una pequeña señal con la cabeza. Ese gesto fue la campana de salida. El juego de Sofía estaba por terminar y el mío apenas iba a empezar. Nos dirigíamos hacia el terreno baldío, el lugar donde Sofía pensaba que yo iba a llorar, sin saber que lo que la esperaba era el principio de su propia ruina. El sábado amaneció con un cielo de un azul tan profundo que dolía mirarlo. Era un día perfecto, el tipo de día que yo había imaginado durante meses para mi despedida, pero mientras me vestía, sentía un peso frío en el estómago. Sofía salió de su cuarto como una llamarada roja. Llevaba ese vestido de seda que compró con mis ahorros, brillante, lujoso, moviéndose con una elegancia que me dio asco. Se había puesto joyas que relucían bajo la luz de la mañana y se veía como una reina lista para su coronación. Y luego estaba yo. Me miré al espejo una última vez antes de salir. Llevaba mi uniforme de enfermera viejo, ese que ella me obligó a usar. La tela estaba delgada, un poco amarillenta por los años, y me sentí como un fantasma caminando entre los vivos. Sofía me miró de arriba abajo con una lástima fingida que no le llegaba a los ojos. Nacho estaba al volante. Durante todo el camino, no se atrevió a mirarme a la cara. Lo veía por el espejo retrovisor, moviendo los ojos de un lado a otro, evitando el contacto conmigo. Yo sabía que él sentía que algo andaba mal, pero su cobardía era más grande que su instinto de hijo. Se aferraba al volante como si fuera lo único real en su mundo de mentiras. En el coche, Sofía no cerraba la boca. Me decía cosas que pretendían ser dulces, pero que tenían espinas por dentro. Me pedía que por favor, si algo no salía como yo quería, no me fuera a poner mal. Me recordaba mi presión alta, me decía que ella había hecho todo lo posible y que los tiempos de Dios son perfectos. Estaba preparando el terreno para la humillación que me tenía preparada. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar los campos y las casas, sintiendo cómo el corazón se me iba endureciendo como una piedra. Después de un rato, el coche se detuvo. Pero no estábamos frente a los jardines hermosos de la hacienda San Gabriel. No había arcos de flores, ni música de bienvenida. Nacho apagó el motor, y el silencio que siguió fue aterrador. Frente a nosotros, solo había un terreno baldío, una extensión de tierra seca llena de maleza, piedras y restos de basura industrial a la orilla del pueblo. El viento soplaba levantando nubes de polvo que se pegaban a mi uniforme viejo. Sofía abrió la puerta del coche y bajó de un salto. Entonces empezó su gran actuación. Se llevó las manos a la cara y soltó un grito que debió escucharse hasta la plaza principal. Empezó a llorar, o al menos a hacer los ruidos de alguien que llora. Gritaba que nos habían estafado, que dónde estaba la hacienda, que los organizadores se habían escapado con todo el dinero. La vi por entre sus dedos mientras fingía sollozar. Sus ojos no tenían lágrimas,
Tenían un brillo de victoria. Estaba disfrutando cada segundo. Se volvió hacia Nacho y empezó a lamentarse, diciendo que ahora qué íbamos a hacer con los 100 invitados que estaban por llegar, que yo me iba a morir de la vergüenza frente a todos mis amigos del hospital. Me bajé del coche lentamente. El polvo me entró en la garganta. Pero no dije nada. Miré a mi hijo. Nacho se quedó parado en medio de la tierra, viendo a su madre vestida con harapos de enfermera, en medio de un basurero. Y lo que hizo me terminó de romper el corazón. No me abrazó. No me pidió perdón. Se quedó ahí, encogido de hombros, y tuvo el descaro de decirme que yo tenía la culpa por no haber sido más firme. Cuando sospeché que la hacienda estaba cerrada, me echó la culpa a mí, la víctima de su esposa, para no tener que aceptar que vivía con un monstruo. En ese momento, el dolor se me quitó. Miré a Nacho y vi a un extraño. Vi a un hombre que había olvidado quién le dio la vida por seguir los caprichos de una mujer sin alma. Sacó su teléfono y fingía hablar con alguien, gritando insultos al aire, llamando estafadores a personas que ella misma había cancelado días antes. Se acercó a mí, fingiendo limpiarse una lágrima, y me dijo con un tono de falsa piedad que lo mejor era que nos regresáramos a la casa, que ella me cuidaría y que ya veríamos cómo explicarle a la gente que no habría fiesta. Miré mi reloj de pulsera. Eran exactamente las 3 de la tarde, la hora en que se suponía que empezaba mi homenaje. De repente, el aire cambió. El viento dejó de traer solo polvo y empezó a traer un sonido conocido. Era un sonido que cualquier mexicano reconoce en los huesos. El sonido de una trompeta, luego un violín y el golpe seco de un guitarrón. Música de mariachi. Venía desde la dirección del centro del pueblo, desde la parroquia. El teléfono de Nacho empezó a sonar como loco. Recibió un mensaje, luego otro, luego una llamada. Se puso pálido. Contestó con la voz temblorosa. Escuché cómo preguntaba que dónde estaban todos, que por qué decían que la fiesta era en la plaza de la iglesia. Decía que no entendía nada, que los mariachis estaban tocando en el salón parroquial y que el padre Sánchez estaba bendiciendo las mesas. Viendo a mi nuera ahí parada, con su vestido de seda roja manchado por el polvo de ese terreno baldío, y a mi hijo balbuceando como un niño perdido, sentí una paz inmensa. Sofía no sabía qué decir. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. La trampa que ella me puso se estaba cerrando sobre ella misma. Ahora quiero detenerme un momento y preguntarles a ustedes, que me escuchan, ¿qué harían en mi lugar? Viendo la cara de esa mujer que les robó sus ahorros y que ahora intenta fingir que sufre por ustedes, ¿le gritarían toda la verdad ahí mismo, en medio de la tierra seca? ¿Le darían una bofetada para que deje de fingir? ¿O harían lo que yo hice, que fue mantener la calma del que sabe que ya ganó la guerra? Por favor, díganme en los comentarios qué piensan de este hijo que culpa a su madre de su propia desgracia. El sonido de los mariachis se hizo más fuerte, mezclado con el repicar de las campanas de la iglesia que llamaban a la alegría, no a la tristeza. Sofía se quedó helada. Su teléfono también empezó a sonar. Vi el nombre en la pantalla. Era su madre, la mujer con la que planeó irse a Cancún con mis ahorros. No me importaba mi uniforme viejo ni el polvo en mis zapatos. Me acomodé el cuello de la camisa y la miré directamente a los ojos, sin odio, solo con una claridad que la hizo retroceder un paso. Le dije que parecía que los proveedores no eran tan malos después de todo. Le sugerí que quizás solo habían decidido mover la fiesta a un lugar más sagrado, un lugar donde la mentira no tiene cabida. Le ordené a Nacho que subiera al coche y nos llevara a la iglesia de inmediato. Le recordé que 100 invitados nos estaban esperando y que no era de buena educación hacer esperar a todo un pueblo. Sofía intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Se subió al coche en silencio, con la cara descompuesta.
Mientras Nacho arrancaba el motor para volver al pueblo, yo miré por última vez ese terreno baldío. Ese lugar que Sofía eligió para mi humillación se quedó atrás, vacío y silencioso, como el futuro que le esperaba a ella. Mi fiesta de jubilación no estaba en el polvo, estaba en la luz, y el viaje de regreso iba a ser el momento más largo y doloroso de su vida. La verdadera enfermera jefa estaba de vuelta, y el diagnóstico para Sofía no era nada bueno. Sofía se quedó ahí parada un momento, petrificada. Sus labios, pintados de ese rojo intenso, le temblaban de una forma que casi me dio lástima. Pero luego recordé sus palabras y se me pasó. El teléfono en su mano parecía pesarle una tonelada. Mientras tanto, la música de los mariachis llegaba desde la parroquia, cada vez más clara, como un llamado que ella no podía ignorar. Me acerqué al coche con una calma que me sorprendió a mí misma. Abrí la puerta de atrás y me senté con toda la dignidad que mis 35 años de enfermera me habían dado. Aunque llevaba puesto ese uniforme viejo y amarillento, en ese momento me sentí más jefa que nunca. Miré a Nacho, que seguía ahí pasmado, viendo los mensajes de felicitación que no paraban de llegarle. Le hablé con una voz que era puro hielo. Le ordené que manejara hacia la parroquia de inmediato. Le dije que no era justo hacer esperar al padre Sánchez, ni a los 100 invitados que ya estaban ahí. Sofía intentó balbucear algo. Quiso preguntar quién había organizado todo. Pero yo ni siquiera volteé a verla. Solo miré hacia el camino y le dije que se subiera al coche, que ya que ella quería darme un día inolvidable, pues íbamos a hacerlo bien. Durante los 15 minutos que tardamos en cruzar el pueblo, Sofía no dejó de picarle al teléfono. Se le veía desesperada, tratando de contactar a la gente que ella misma había cancelado a escondidas, pero nadie le respondía. La veía por el espejo retrovisor y parecía un animalito acorralado. Nacho manejaba sudando frío, mirando de reojo a su esposa y luego a mí, dándose cuenta por fin de que algo muy feo se estaba cocinando a sus espaldas. Cuando nos detuvimos frente a la plaza de la parroquia, el corazón se me quiso salir del pecho. María lo había hecho todo perfecto. La entrada del salón parroquial estaba adornada con miles de flores de cempasúchil y rosas blancas. Mis compañeros del hospital, mis vecinos de toda la vida, todos estaban ahí, vestidos de gala, esperándome. Los mariachis, con sus trajes de charro impecables, empezaron a tocar El Rey, la canción que más le gustaba a mi marido. El olor a mole poblano y a tortillas recién hechas salía de la cocina de la iglesia y llenaba todo el aire. Fue ahí cuando vi a mi comadre María parada en los escalones. Sofía bajó del coche y su vestido de seda roja, que hace media hora parecía tan lujoso, ahora se veía fuera de lugar, casi ridículo en medio de tanta gente que me quería de verdad. Nadie se acercó a saludarla. Todos corrieron hacia mí, abrazándome, llamándome jefa Elena, dándome las gracias por tantos años de cuidado. Sofía se quedó ahí, parada a la orilla, dándose cuenta de que ya no tenía el control de nada. Nacho estaba a su lado, con una cara de vergüenza que no podía ocultar, mientras mis colegas lo miraban de una forma que lo decía todo. Entramos al salón, y el ambiente era de pura fiesta. Pero yo sabía que esto era mucho más que una celebración. Sofía, tratando de recuperar un poco de su orgullo perdido, empezó a cambiar de actitud. Se me acercó y me tomó del brazo frente a todos, fingiendo una sonrisa radiante. Empezó a decir en voz alta que todo esto era una sorpresa que ella y Nacho me habían preparado, que lo del terreno baldío había sido una broma para hacerme creer que no habría fiesta. Me quedé helada ante tanta desfachatez. Nacho, el pobre, solo bajaba la cabeza, dejando que ella hablara. Sofía quería adueñarse del micrófono. Quería pararse en el bulto para que todo el pueblo pensara que ella era la nuera del año. Pero María,
que conoce bien a la gente de su calaña, se le adelantó y se puso frente a ella, con una mirada que la detuvo en seco. Le dijo que antes de cualquier discurso de la familia, el padre Sánchez tenía que darnos la bendición. Es un hombre que habla con la verdad en la mano. Dijo que estábamos ahí para celebrar una vida de sacrificio, pero también mencionó que el mal siempre intenta meter su cola. Contó que apenas hace 48 horas, alguien con muy mala voluntad había intentado destruir este festejo cancelando todos los servicios. Dijo que esa persona quería humillar a la enfermera Elena, pero que la verdad siempre sale a la luz. El salón se quedó callado. Sofía se puso pálida, tanto que el labial rojo le resaltaba como si fuera una herida. Se apretó las manos contra el vestido de seda. El padre terminó diciendo que, gracias a la comadre María y a la gente que me respeta, estábamos celebrando bajo el amparo de la iglesia, mientras que el que quiso hacer el mal ahora estaba quedando al descubierto frente a Dios. En ese momento, tomé el micrófono. No iba a gritar ni a insultar. Hablé como la jefa de enfermeras que soy, con precisión. Miré a Sofía directamente y le di las gracias por haberme llevado a ese terreno lleno de basura en las afueras. Le dije que si no hubiera sido por ese viaje, yo no habría valorado tanto la belleza de este salón sagrado. Le agradecí por haberme ayudado a ver quién es realmente de mi familia y quién es solo un extraño que entró a mi casa por error. Sofía quiso decir algo, quiso defenderse, pero yo le hice una señal a los mariachis y ellos empezaron a tocar la malagueña con todo el sentimiento del mundo. Las trompetas ahogaron cualquier excusa que ella quisiera inventar. Ella se quedó ahí, temblando de rabia y de miedo, pero el golpe final todavía no llegaba. Justo cuando la música estaba en lo más alto, la puerta del salón se abrió de par en par. Entró una mujer con un sombrero de playa enorme y lentes oscuros, arrastrando 2 maletas grandísimas. Era la madre de Sofía. La mujer entró gritando el nombre de su hija, preguntando qué hacíamos en una iglesia, si se suponía que el taxi las iba a recoger en la hacienda para irse directo al aeropuerto de Cancún. La mujer se quejó en voz alta, diciendo que ya tenía listo el traje de baño y que quería aprovechar los boletos de clase ejecutiva que la vieja enfermera les había regalado. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Sofía se quedó como de piedra, viendo a su madre revelar todo el plan frente a 100 personas que ahora la miraban con un asco total. El velo se había terminado de caer, y lo que había debajo era mucho más feo de lo que yo imaginaba. La madre de Sofía se quedó plantada a mitad del salón, apretando el asa de su maleta con una fuerza ridícula. Miró a su alrededor, paseando sus ojos llenos de desprecio por las paredes adornadas con flores de cempasúchil y las mesas sencillas pero dignas de nuestra parroquia. Su cara era de puro asco, como si estuviera entrando a un corral de animales. Empezó a gritarle a Sofía, preguntándole que qué era ese lugar tan tontorrón. Dijo en voz alta, para que todos escucharan, que Sofía le había prometido una fiesta en una hacienda de lujo y que de ahí se irían directo al aeropuerto para viajar a Cancún. Mencionó los boletos de clase ejecutiva, esos que, según ella, yo les había regalado como agradecimiento por ser tan buena familia. Sus palabras se me clavaron en los oídos como agujas oxidadas. Los 100 invitados, mis doctores, mis enfermeros y mis vecinos, se quedaron en un silencio de tumba. Todos escucharon la confesión del robo. Miré a Nacho. Mi hijo estaba ahí, todavía agarrando la mano de Sofía, con la cara pálida como un muerto. Tenía los labios apretados, pero no decía nada para defenderme. Sofía, desesperada, intentó taparle la boca a su madre, pero la señora estaba acostumbrada a que le cumplieran todos sus caprichos con mi dinero, y no se quedó callada. Me miró a mí y me llamó tacaña. Dijo que la fiesta era una porquería y que yo era una malagradecida por no haberle dado a su hija el dinero suficiente para algo de clase. Sofía entonces se volvió hacia mí, y ya no vi a la nuera dulce. Vi a una mujer llena de odio
que me gritó que todo era mi culpa, que por mi culpa su plan se había arruinado. En ese momento, cuando sentía que el piso se me movía de la indignación, mi comadre María dio un paso al frente. Ella no gritó, con una calma que me dio miedo, conectó su teléfono a las bocinas grandes de los mariachis. Pidió silencio al padre Sánchez y a todos los presentes. Dijo que ya era hora de que todos escucharan la verdadera cara de la votos de santidad que mi hijo llamaba esposa. Un ruido extraño salió de las bocinas, y de repente la voz de Sofía llenó todo el salón. Era la grabación de su llamada. Su voz sonaba fuerte, burlona, llamándome vieja floja. Decía que yo solo quería vivir de ellos, ahora que ya no trabajaba en el hospital. Contaba cómo había cancelado todo para dejarnos en un terreno baldío, muertos de la risa. El silencio que siguió fue lo más aterrador que he sentido. Nacho soltó la mano de Sofía como si hubiera tocado un fierro ardiendo. La miró con una cara de espanto, como si estuviera viendo a un monstruo que vivió en su cama por 2 años. Esas palabras tan crueles retumbaron en las paredes de la iglesia. Rompieron lo poquito que me quedaba de fe en esa parte de mi familia. Ver a Sofía ahí parada, blanca como el papel, sabiendo que su propia voz la había condenado, me dejó el alma seca. Si ustedes me están escuchando, si sienten este dolor que traigo aquí en el pecho, por favor mándenme una señal, pónganme una flor de rosa en los comentarios o un mensaje de apoyo. ¿Qué creen que deba hacer ahora? ¿Creen que deba darle una bofetada frente a todos o mejor pedirles que se larguen de mi vista para siempre? Su compañía es lo único que me da fuerzas para terminar con esta justicia. La madre de Sofía intentó acercarse a María para quitarle el teléfono, pero mis muchachos del hospital, esos hombres fuertes que cargan las camillas y que yo vi crecer, se pusieron en medio, formaron una pared de respeto que nadie pudo cruzar. El padre Sánchez se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Sus ojos y los de los 100 invitados ya no tenían duda. Estaban llenos de una rabia santa contra esas 2 mujeres que se atrevieron a burlarse de una madre en la casa de Dios. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Para salvar lo que quedaba de mi dignidad y para intentar rescatar el alma de mi hijo, tenía que hacer una cirugía muy dolorosa. Tenía que cortar por lo sano y sacar esa podredumbre de mi vida para siempre. Nacho se me acercó con las manos temblando. Quiso ponerme una mano en el hombro, pero yo di un paso atrás. La distancia que nos separaba ya no era de 1 metro, era un abismo que él mismo había ayudado a acabar con su ceguera. Empezó a balbucear. Me pidió por favor que perdonara a Sofía, que seguramente ella estaba bajo mucha presión por los gastos y que por eso dijo esas cosas sin pensar. Me dijo que ella no era mala, que solo se le fue la lengua. Lo miré directo a los ojos, a esos ojos que yo misma limpié cuando era un bebé. Mi corazón ya no sentía dolor. Sentía una frialdad que me asustaba. Le dije que en mis 35 años, como enfermera, había visto muchas heridas. Le expliqué que hay heridas que cierran solas, pero que hay otras donde la carne ya se pudrió. Le dije que cuando eso pasa, no queda más remedio que cortar para que el resto del cuerpo siga viviendo. Saqué de mi bolsa de enfermera un fajo de papeles que María me había conseguido. Eran los estados de cuenta del banco. Se los aventé en la mesa, frente a Sofía y a su madre. Le pregunté a gritos si la presión de la que hablaba era la que la obligó a usar mi contraseña para robarse mis 150,000 pesos de jubilación. Le pregunté si esa misma presión era la que compró los boletos a Cancún para ella y para su madre para el día de mañana. Sofía quiso agarrar los papeles, pero mi doctor jefe, el que trabajó conmigo por 20 años, la detuvo en seco. El salón se llenó de murmullos. La gente no podía creer la desfachatez. Nos llamaban rateras. Nos gritaban que no teníamos vergüenza. Sofía empezó a llorar de verdad. Pero no era un llanto de arrepentimiento, era el llanto de una fiera acorralada. Me gritó que si me atrevía a correrlos,
Nacho me odiaría para siempre y que yo me quedaría sola como una vieja loca. Miré a mi hijo, que seguía con la cabeza baja, como un criminal. Luego miré a Sofía y le hablé con toda la autoridad que me quedaba. Le recordé que la casa donde vivían la pagamos mi marido y yo con años de no dormir y de trabajar doble turno. Le dije que yo los dejé estar ahí porque pensaba que éramos familia, pero que ya había aprendido la lección. Le advertí que mañana mismo iría con el abogado, que la casa se iba a poner en venta de inmediato y que el dinero sería para disfrutar mis años de vejez, tal como ella quería disfrutar con mis ahorros. Le dije que ya no tenían casa, ni madre, ni herencia de donde colgarse. La madre de Sofía quiso empezar a insultarme, llamándome madre desnaturalizada y mujer de piedra, pero no pudo terminar. 10 de mis enfermeros, mis alumnos del hospital, se pararon alrededor de ellas como una barrera de acero. No les pusieron una mano encima, pero sus caras decían todo. Uno de ellos le dijo con voz fuerte que yo había salvado a medio pueblo y que nadie me iba a faltar al respeto en su presencia. El padre Sánchez golpeó su bastón de madera contra el suelo. Les pidió a Sofía y a su madre que se retiraran de ese lugar sagrado. Les dijo que esa fiesta era para la gente de bien y que en esa mesa no había lugar para personas con tanto veneno en el alma. Sofía se dio cuenta de que su poder de nuera perfecta se había acabado. Miró a Nacho y trató de jalarlo del brazo, gritándole que se fueran, que no necesitaban a esa vieja loca. Nacho se quedó ahí parado, mirando al suelo. Tenía que elegir entre la mujer que lo engañó y la madre que lo amó siempre. Yo no le dije nada, simplemente le di la espalda y caminé hacia la mesa principal, donde María ya me tenía servido un caballito de tequila para brindar por mi nueva libertad. El diagnóstico estaba dado y la cirugía acababa de empezar. Sofía miró a su alrededor y por primera vez en su vida sintió miedo. Vio 100 pares de ojos clavados en ella. Eran los ojos de las enfermeras que la habían ayudado, de los vecinos que le habían llevado pan dulce cuando llegó al pueblo, de gente que la respetaba por ser mi nuera. Ahora, en esos ojos solo había asco. La máscara de seda roja se le había caído, y debajo no había nada más que un alma seca. Su madre, tan soberbia como siempre, todavía tuvo el descaro de gritar. Decía que ellas tenían derecho a estar ahí, que esa era la fiesta de su yerno, pero en ese momento, un enfermero grandote, un hombre al que yo le curé una herida muy fea hace años, y que me quería como a una madre, dio un paso al frente. No le gritó, ni le puso una mano encima. Simplemente tomó las 2 maletas lujosas de la señora y las puso cerca de la puerta de salida. Le dijo con una voz muy firme que podía irse a Cancún con el dinero robado, pero que no tenía permiso de ensuciar el aire de la parroquia ni un segundo más. Miré a mi hijo Nacho. Estaba ahí parado, con los hombros caídos y las manos temblorosas. Me dolió verlo así, pero mi dolor ya no era de ese que te hace perdonar tonterías. Era un dolor de despedida. Nacho, con esa voz de niño asustado que siempre usa para darme lástima, intentó pedirme que dejara que Sofía se quedara a comer, diciendo que no había probado bocado desde la mañana. Solté una risa amarga, una risa que me salió desde las entrañas. Le recordé que esa mujer había planeado dejarme en un terreno lleno de basura, bajo el sol del mediodía y sin un trago de agua. Y ahora él se preocupaba por el hambre de ella. Le dije que se fuera con ella. Le pedí que siguiera a la mujer que había convertido a su propia madre en una burla frente a todo el pueblo. Le dije que fuera a disfrutar su viaje de vacaciones pagado con mi humillación. Me di la vuelta para no dejarlo ver, que se me escapaba una lágrima. Era la última lágrima que iba a derramar por el hijo que perdí. Ya no era mi Nacho. Era un extraño que había elegido la mentira por encima de la sangre. Viendo que ya no tenía salida, Sofía hizo lo que hacen las cobardes. Se hincó en el suelo y me agarró del uniforme viejo, llorando y pidiendo perdón. Juraba que me devolvería el dinero, que no vendiera la casa
que ella haría lo que yo mandara. Su madre también cambió la cara y trató de arrimarse con palabras dulces, pero mi comadre María se puso en medio como una leona. María le dijo que en México el dinero va y viene, pero la vergüenza, cuando se pierde, no se recupera nunca. Le recordó que habían insultado a una madre en el lugar más sagrado y que ahora le tocaba a Dios juzgarlas. Las dos mujeres y mi hijo salieron de la iglesia arrastrando sus maletas por el piso de piedra. No hubo taxi para ellos, ni aplausos, ni despedidas. Mientras cruzaban el umbral, María le hizo una señal a los mariachis. Ellos empezaron a tocar La Golondrina, esa canción que usamos para decir adiós a lo que ya no vuelve. El sonido de las trompetas llenó el salón, despidiendo la sombra de la traición. Cuando la puerta de la iglesia se cerró, los 100 invitados empezaron a aplaudir. Me quedé ahí parada, con mi uniforme viejo y amarillento, y les juro que me sentí más hermosa que si llevara el vestido de seda más caro del mundo. Ya no era una víctima. Regresé a mi mesa, levanté un caballito de tequila y brindé con el padre Sánchez y mis amigos. Esa noche no dormí en mi casa. Me fui con María a su hogar lleno de flores de papel, sintiendo por fin que el aire entraba limpio en mis pulmones. Me di cuenta de que esa noche no solo me había jubilado del hospital, me había jubilado de la obediencia y del miedo. Soy Elena, y por fin soy libre. Ha pasado un mes desde aquella tarde que el pueblo no olvida. Ahora estoy sentada en mi mecedora, en el patio de la casita pequeña que renté justo al lado de mi comadre María. Tengo en mis manos una taza de té de manzanilla con piloncillo y el sol de la tarde calienta mis piernas. Vendí la casa grande, esa casa que levanté con turnos dobles y noches sin dormir. Ahora le pertenece a una familia joven que empieza de cero. Recuperé cada peso que Sofía me había robado y puse mis ahorros en el banco, bajo mi único nombre. Ahora, cada mañana me despierto y no tengo que pedir permiso para existir. Me pregunto qué quiero desayunar o a qué parte del mercado quiero ir a caminar. Después de 35 años cuidando a los demás, por fin, estoy aprendiendo a cuidarme a mí misma. Me contaron que Nacho y Sofía terminaron divorciándose. Cuando se acabó el dinero de mi jubilación, Sofía sacó su verdadera cara y lo dejó por otro que tuviera más que ofrecerle. Me dicen que Nacho a veces viene y se queda parado frente a mi puerta, con los ojos tristes, esperando que yo salga para pedirme que lo perdone y que lo deje volver a ser mi niño consentido. Pero yo no abro la puerta. Le mando mensajes diciéndole que lo perdono de corazón, pero que no puedo volver a salvarlo. Le digo que ahora le toca a él levantar su propia vida con sus manos, como lo hice yo durante media vida. Ahora que estoy aquí, en paz, quiero dejarles unos consejos que me salen del alma a todos los que me escuchan. A las madres les digo, no confundan el sacrificio con la esclavitud. Amamos a nuestros hijos con la vida misma, pero no les debemos nuestro orgullo ni nuestro respeto. Poner límites no es falta de amor. Es enseñarlos a ser hombres y mujeres de bien. Nunca entreguen las llaves de su vida a nadie, ni siquiera a su propia sangre. A los hijos, les hablo claro. Ser un buen hijo no es decir palabras bonitas. Ser un buen hijo es proteger a la mujer que te dio la vida. Si permites que tu pareja pisotee a tu madre, estás traicionando tus raíces y ese pecado se paga caro. La confianza de una madre es un regalo que solo se recibe una vez. Si la rompes, no habrá dinero en el mundo que te devuelva ese tesoro. Sobre la ambición les digo esto. El dinero de los viejos está hecho de sudor y de lágrimas. El que construye su felicidad robándole a sus padres, está construyendo una casa sobre arena. La codicia puede comprarte un viaje a Cancún, pero te va a dejar sin un hogar a donde regresar cuando la vida te golpee. Y a las nueras y yernos que entran a una familia nueva, respeten el pasado de los que llegaron antes. El respeto que le den hoy a ella es la semilla del respeto que recibirán
de sus propios hijos. En el futuro, se escucha a lo lejos la música de un mariachi. Seguro hay fiesta en alguna calle vecina. Miro la foto que tengo en la mesa, donde estoy con mis 100 compañeros en la iglesia, sonriendo de verdad. Me pongo mi sombrero de paja y salgo al jardín con María para arreglar las macetas de cempasúchil. El sol de México brilla como oro sobre mis manos arrugadas. Esas manos que tanto han trabajado. Me llamo Elena. Tengo 60 años. Y apenas hoy estoy empezando a vivir mi verdadera vida. El sonido fue tan suave que al principio pensé que lo había imaginado. 3 golpes tímidos sobre la madera de la puerta. Yo estaba en el patio, regando las macetas de cempasúchil con la misma paciencia con la que antes revisaba el pulso de mis pacientes. El sol de la tarde caía dorado sobre el pueblo, y el olor de la tierra mojada me hacía sentir en paz. Pero los golpes volvieron, lentos, inseguros. María, que estaba sentada a mi lado limpiando unas hojas secas, levantó la mirada. No dijo nada, solo me miró como si ya supiera quién estaba del otro lado. Yo también lo sabía. Dejé la regadera sobre la mesa de hierro y caminé hacia la puerta con el corazón sorprendentemente tranquilo. Cuando la abrí, ahí estaba Nacho. Mi hijo parecía 10 años más viejo, la barba crecida, los ojos hundidos, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella varios días. Ya no tenía esa seguridad arrogante que mostraba cuando defendía a Sofía. Ahora parecía un hombre que había pasado demasiado tiempo hablando consigo mismo en silencio. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El viento movió suavemente las ramas del limonero del patio, y el aroma cítrico llenó el aire entre nosotros. «Hola», mamá dijo finalmente, con una voz tan baja que casi no la escuché. Esa palabra, mamá, durante 30 años fue la palabra más dulce que conocí, pero en ese momento sonó distinta, no amarga, no dolorosa, solo distante, como si viniera de otro tiempo. Lo miré con calma. «Hola, Nacho». Él bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras apretaba una gorra vieja que llevaba entre los dedos. «No vine a pedirte dinero», dijo rápido, como si tuviera miedo de que yo pensara eso. «Tampoco vine a pedirte la casa. Sé que ya no es tu casa. Sé que todo cambió». Yo no respondí. Esperé. En el hospital aprendí que a veces el silencio obliga a la gente a decir la verdad que intenta esconder. Nacho respiró hondo. «Vine porque necesito decirte algo antes de volverme loco». Le hice una señal para que hablara. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me equivoqué, mamá». Esas 3 palabras parecían pesarle como piedras. Me contó que después del divorcio, Sofía desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Se llevó lo poco que quedaba del dinero y lo dejó con deudas que él ni siquiera sabía que tenía. Durante semanas, dijo, no pudo dormir. Recordaba su propia voz culpándome en el terreno baldío. Recordaba cómo yo me había quedado de pie, sola, con ese uniforme viejo. No puedo borrar eso. De mi cabeza susurró. Cada noche escucho tus palabras cuando dijiste que algunas heridas ya están podridas. Me miró con una desesperación que me rompió el alma. Tenías razón, mamá. Yo fui la parte enferma. Sentí un nudo en el pecho, pero no lloré. Las lágrimas ya habían cumplido su trabajo hacía mucho tiempo. No vine a pedir que todo vuelva a ser como antes, continuó. Solo quería saber si todavía puedo sentarme contigo 5 minutos, como cuando era niño y me contabas historias después de la escuela. El patio estaba silencioso. María seguía sentada en su silla, fingiendo acomodar unas flores, pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. Miré a Nacho. Vi al hombre que me había traicionado, pero también al niño que una vez cargué en mis brazos. El corazón de una madre nunca olvida ninguna de esas dos cosas. Abrí un poco más la puerta. 5 minutos, dije. Nada más. Nacho no sonrió, no celebró, pero sus hombros se relajaron como si hubiera soltado una carga que llevaba desde hacía meses. Entró al patio lentamente,
mirando cada rincón como si estuviera caminando por un recuerdo. Se sentó frente a mí, y por primera vez desde aquella tarde en la iglesia, no sé si ese día empezó una reconciliación, pero sí sé algo. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo estaba escuchando. 3 meses después de mi jubilación, el pueblo volvió a reunirse en la parroquia, pero esta vez no era una fiesta, era algo más sencillo y mucho más importante. La Asociación de Enfermeras del hospital había organizado una pequeña ceremonia. María insistió en que yo debía ir, aunque yo prefería pasar mis tardes en el jardín con mis plantas. No seas terca, Elena me dijo esa mañana. Hay cosas que no se hacen por orgullo, se hacen por justicia. Así que me puse mi vestido más sencillo, uno azul que apenas uso, y caminé hasta la iglesia. Cuando entré al salón parroquial me quedé sin palabras. Había jóvenes por todas partes, chicas con mochilas gastadas, muchachos con cuadernos en las manos, todos vestidos con uniformes blancos de estudiante. Al frente, sobre la mesa principal, había un cartel que decía: María apareció a mi lado con esa sonrisa traviesa que siempre tiene cuando guarda un secreto. Vendiste la casa grande, me recordó, y dijiste que querías usar parte del dinero para algo bueno. Asentí lentamente. Pues esto es lo bueno. Me llevó hasta la mesa principal. El padre Sánchez tomó el micrófono y comenzó a hablar. Contó la historia de una enfermera que había trabajado 35 años cuidando a los demás. Una mujer que había enseñado a generaciones de médicos y enfermeros a no perder la humanidad. Dijo que el pueblo había decidido que esa historia no podía terminar con una jubilación. Tenía que convertirse en una herencia. Entonces llamaron a los primeros 5 estudiantes que recibirían la beca. Cada uno de ellos habló unos minutos. Una chica dijo que su madre limpiaba casas y que nunca pensó que podría estudiar enfermería. Un muchacho contó que su padre había muerto en el hospital y que una enfermera le había sostenido la mano en su último momento. Cuando terminó, me miró directamente. Quiero ser como ella, dijo. Sentí un calor subir por mi pecho. No era orgullo, era algo más profundo, algo que solo sienten las personas que descubren que su vida sí dejó huella. Cuando la ceremonia terminó, salí al patio de la iglesia para respirar un poco. El sol estaba cayendo detrás de los árboles, y ahí, sentado en una banca, estaba Nacho. No se acercó, no dijo nada, solo observaba cómo los estudiantes reían y se tomaban fotos con sus uniformes nuevos. Después de un momento caminó hacia mí. No sabía que ibas a hacer esto, dijo. Ni yo, respondí con una pequeña sonrisa. Miró a los jóvenes otra vez. Papá estaría orgulloso. Esa frase me atravesó el corazón como una brisa suave. Durante un instante ninguno de los dos habló. Luego Nacho dijo algo que no esperaba. Quiero ayudar con la beca. Lo miré sorprendida. No tengo mucho dinero, continuó, pero puedo arreglar computadoras para los estudiantes o llevarlos al hospital. Lo que sea. Vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Responsabilidad. Tal vez el dolor había hecho lo que el amor no pudo. Tal vez perderlo todo le había enseñado algo que yo no logré enseñarle en 30 años. No respondí de inmediato. Solo miré a los estudiantes riendo bajo el cielo naranja del atardecer. Luego lo miré a él. Empieza por llegar mañana a las 8, le dije. Nacho asintió en silencio. Mientras se alejaba, sentí una paz profunda, porque entendí algo muy simple. La verdadera herencia que dejamos en este mundo no es dinero, ni casas, ni cuentas de banco. La verdadera herencia son las vidas que ayudamos a levantar. Después de escuchar toda esta historia, ¿qué piensan de la decisión que tomé? Si ustedes hubieran estado en mi lugar, viendo cómo la traición entraba a su propia casa, ¿habrían hecho algo diferente? ¿Habrían perdonado antes? ¿O habrían tomado el mismo camino para proteger su dignidad? Cuéntenme su opinión en los comentarios. De verdad los leo. Cada mensaje, cada palabra, cada historia que ustedes comparten también forma parte de este espacio.
Y si este relato les dejó una reflexión en el corazón, les pido algo muy sencillo. Regálenle un like a este video. Compártanlo con alguien que necesite escucharlo y suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio y creemos que a través de las historias podemos acompañarnos en el paso de los años, encontrar consuelo y recordar que incluso después de la traición, siempre existe un camino de regreso hacia la paz y la fortaleza del alma.